buenas noches a todos y a todas, queridos hermanos, invitados, senador y esposa. Nos corresponde hoy día esta jornada del nuevamente la Masonería Piensa Chile. Y yo quiero recordar dos pensamientos de nuestro gran maestro solamente, y que él nos dice que no se trata de que la masonería sea un partido político, pero sí de que contribuya a la discusión de los temas públicos. Uno de los ejes de la gestión de nuestro gran maestro es lograr una mayor participación de la masonería en los asuntos públicos del país para contribuir al mejoramiento social. Hoy tenemos con nosotros la distinguida visita del senador Camilo Escalona Medina, que nació en Santiago el año 1955, en el mes de junio. Es senador por la región de los Lagos. Fue presidente del Partido Socialista desde mayo de 2006 hasta enero de 2010 y desde el 20 de marzo de este año es presidente del Senado de la República. El senador es hijo de un sindicalista y se inició en la política tempranamente siendo dirigente de la FECES, por allá en los años 70, en la época del gobierno de nuestro querido hermano Salvador Allende. Mientras estudiaba en el Liceo número 6 de hombres, hoy Liceo Andrés Bellas, de la populosa comuna santiaguina y para algunos la República de San Miguel. Socialista. Y podríamos decir palestrista incluso. Después de 3 o 4 meses del golpe militar del año 1973, pudo ingresar a la Embajada de Austria, donde pudo viajar hacia Europa, donde estuvo exiliado. Llegó a Alemania Oriental en marzo de 1979 y ha realizado estudios de ciencias políticas y economía. En el año 1982 decidió volver a Chile de forma clandestina, utilizando un pasaporte falso, y en este periodo trabajó en la reorganización del Partido Socialista, viviendo en la clandestinidad hasta que en el año 1988 se levantó la prohibición de regresar a Chile, que pesaba en su contra, y pasó a ser ya un hombre público. Para nosotros es verdaderamente representa un privilegio tenerlo con nosotros en este lugar, que es el Club Central de Valparaíso, sede de la masonería porteña y cuna de la masonería nacional, es donde queremos que se nos exponga su pensamiento y particularmente cómo nosotros también podemos de alguna manera dialogar con usted en lo que respecta a nuestro pensamiento de lo que debe ser Chile. Senador, le dejo la palabra. Buenas noches. Quisiera expresarles en primer lugar mis excusas por el atraso involuntario, aunque no es exagerado, pero es un atraso igual, dado que la sesión del Senado acaba de terminar y teníamos una votación, que ese era el informe de la Comisión Mixta en relación al proyecto de la reforma tributaria. Estimado gran maestro Luis Rivero, estimados amigas y amigos, la invitación es a que yo pueda hacer una reflexión sobre el país que viene, no tanto sobre el país que estamos dejando atrás. Yo lo he comentado varias veces, lo he dicho. En lo personal, espero que él no se enoje si es que lo pudiese meditar, pero yo en lo personal he tomado como maestro al ex canciller de Salvador Allende, don Clodomiro Almeida, don Cloro. Y él tenía un método con el cual se apiaba, como decía él. Usaba el método del pesimismo metódico. O sea, trataba de no dejarse llevar por el optimismo ni de fijarse expectativas desmedidas. Y bueno, yo trato de tomar ese método, Y yo miro las cosas el futuro del país con preocupación. No me considero autocomplaciente, tampoco autoflagelante, pero no creo que
el decurso del país en los próximos años sea una cosa lineal, ni que sea miel sobre hojuelas. Porque tenemos un problema muy difícil de resolver, que es el desafío de la desigualdad. Pero frente a ese problema y a ese desafío, en el sistema político del país hay opciones que son radicalmente distintas. La opción actualmente en el gobierno, que es, yo no la reduciría a una derecha ultraconservadora, pero en la que sin embargo hay una derecha dura, que es el núcleo hegemónico, organizado políticamente en la UDI, considera que esto es parte de la naturaleza. Hace un día atrás, me parece, en la revista económica del Mercurio, si no me equivoco, aparece un artículo de un joven bastante representativo de la mentalidad de hoy, posiblemente sea un ejecutivo exitoso, en que señala que en una sociedad en que prevalece la libertad personal no se puede mirar el tema de la desigualdad como el resultado de una situación de injusticia, sino como el ejercicio de las opciones de cada cual. O sea, esa lógica y esa mentalidad considera esto que para la otra parte del país agobiante, una fuerte fractura social, hay un sector muy gravitante de chilenos y chilenas que lo considera parte del paisaje. Incluso me atrevo a decir que hay una parte de nuestros compatriotas que lo estiman como deseable, que es el ejercicio de la libertad personal, que una sociedad de libertades hace que las cosas sean así. Y si no fuera así, significaría que las personas no están ejerciendo su libertad. Y ese concepto ideológico determina naturalmente que un núcleo gravitante de chilenos y chilenas no quiera modificar el orden institucional y la estructura económico-social que prevalece y en la cual se genera esta desigualdad. De manera que yo no veo fácil que el país pueda resolver este desafío en el corto plazo. Porque este sector de chilenas y chilenas precisamente ejercen esta libertad y tienen una capacidad de acumulación muy elevada. Y por lo tanto tienen, a través de esa capacidad de acumulación, una injerencia determinante en los medios de comunicación, en la concentración de la riqueza, un peso electoral decisivo y una fuerte preeminencia cultural en el debate nacional. Dicho de otra manera, más directa, en Chile no tenemos una derecha cualquiera, sino que tenemos una derecha fuerte, consistente, de objetivos de mediano y largo plazo sumamente claros y de una voluntad de poder inequívoca. Y desde mi punto de vista el problema no se resuelve con consignas, por muy radicales que sean esas consignas, por muy a la izquierda que sean esas consignas, como por ejemplo decir vamos a hacer una asamblea constituyente, como si las cosas cayeran del cielo. No es que yo esté en contra de los creyentes, pero por el contrario, defiendo la libertad de culto, pero no, las cosas en política no son milagrosas. Y por el contrario, yo pienso que consignas fáciles hacen más difícil todavía la solución del problema.
Entonces, yo estoy convencido que un camino de reformas económicos, sociales y políticos institucionales, un camino de reformas sucesivas, debiese ser la orientación de largo plazo de las fuerzas, llamémosle progresistas en el sentido tradicional del término progresista, no de las progresistas que están de moda, digamos, sino que los que siempre han sido progresistas, que algunos se ubican más al centro, otros más a la izquierda, ¿no? Las fuerzas que un gran socialista que se llamó Eugenio González, que fuera rector de la Universidad de Chile, don Eugenio González llamaba las fuerzas de avanzada social. Aquellas debiesen orientarse con un programa de reformas de largo plazo. Y esas reformas se tienen que realimentar entre sí, no son complementarias. Se debiesen desenvolver de manera paralela, pero retroalimentándose. No las colocaría yo en una escala de importancia una respecto de la otra, sino que entiendo que debiésemos ser capaces de desarrollar un proceso de transformaciones en que éstas se vayan desenvolviendo, de acuerdo naturalmente con cada circunstancia. Una, por cierto, es la reforma del sistema electoral. Nosotros tenemos una crisis de representatividad del sistema político y Chile necesita un sistema de representación proporcional, en el que yo pienso, de todas maneras, va a existir un bloque principal, un entendimiento de partidos políticos, porque en Chile no hay un partido eje en el escenario. La transición española fue capaz de parir un partido eje, se llamó Partido Socialista Obrero Español. Tenía una raíz en las luchas democráticas previas a la guerra civil y que culminaron con esa dramática tragedia vivida en España. Pero el partido de Felipe González tenía una raíz, un antecedente en el partido de Largo Caballero, en ese partido de 30 o 40 años atrás. Pero era un partido nuevo. Y ese partido se instaló en el centro del escenario, tenía un 35, 40% del electorado, llegó a tener mayoría absoluta en el Parlamento en 2 elecciones sucesivas y fue capaz de constituir gobierno solo, sin necesidad de alianza ninguna, durante 3 periodos de gobierno sucesivos. No es el caso chileno. Aquí no hay ningún partido que pueda asumir esa tarea. Se necesita un entendimiento. Aquí nadie puede decir, oye, chiquillos, muchas gracias, pero miren, yo voy a organizar solo el gobierno. Aquí no hay esa fuerza. Entonces, cuando en lo personal yo insisto en la necesidad del entendimiento, no es por una apelación romántica a la idea del entendimiento, es porque de lo contrario gobierna la derecha. Es súper concreta mi preocupación. Si nosotros, las fuerzas de avanzada social, si seguimos esa definición de Eugenio González, no tenemos una capacidad de entendernos y de formar un bloque, no vamos a dirigir el país ni lo vamos a gobernar. En consecuencia, si hubiera un sistema de representación proporcional, estas fuerzas, yo creo que estarían de todas maneras obligadas a entenderse, pero ese sistema de representación proporcional tendría una mayor flexibilidad y permitiría que un conjunto de fuerzas que no ingresan al sistema político lo pudieran hacer. O para ingresar al sistema político no se vieran obligadas a hacer alianzas que éstas no quieren hacer. Por ejemplo, en el caso de los comunistas. Si ellos no quisieran hacer entendimiento con la Concertación, no lo necesitarían en un sistema proporcional, porque su propio peso específico les permitiría ingresar al Congreso Nacional. Y pienso que en el caso de la derecha, la UDI, por su fuerza territorial, seguiría siendo el partido preponderante. Y tal vez a lo mejor, no estoy seguro. Renovación Nacional, depende de quién el liderazgo que tuviese por lo demás, podría tener una cierta mayor flexibilidad o autonomía.
Pero el país creo que podría tener una renovación en el sistema político y se frenaría el debilitamiento del sistema político, podríamos contener esa crisis de representatividad que se ha ido generando con una modificación del sistema electoral binominal y se estableciera un sistema de representación proporcional. Pero lógico que eso es una parte de una tarea muchísimo más compleja. Nosotros necesitamos, a propósito de la discusión de hoy, avanzar en una reforma tributaria que permita modificar la situación actual, en que una parte esencial de los ingresos fiscales viene de los sectores populares. No olvidemos el peso que tiene el impuesto del valor agregado en la recaudación fiscal. Involuntariamente, con esta reforma, se ha producido en el curso del debate, para poder llegar a acuerdos, se ha producido una baja en el impuesto a las personas del global complementario de los tramos más bajos y por lo tanto los sectores medios van a tener un alivio. Eso fue parte del mérito de lo que solicitó la concertación en las últimas horas, anoche, para el acuerdo que se generó. Pero está claro de que el aporte de los que tienen más en la recaudación del país es bajo. O sea, aquí se necesita cambiar el sistema de recaudación, el esquema, la estructura tributaria requiere cambios de fondo y para eso no solamente se requiere elevar el impuesto de primera categoría, sino que hay que cambiar lo que por lo menos es único en los países de la OECD, cuál es que se tributa cuando las utilidades se retiran y no cuando las utilidades se producen. El llamado FUT, o sea, el Fondo Teórico de Utilidades Tributarias, que es el cálculo de lo que debiesen haber tributado las empresas, pero que no lo han hecho porque no han retirado utilidades. Es un cálculo que llega desde que se instaló este sistema acá a cerca de 200.000 millones de dólares. O sea, hay un tema muy profundo y muy de fondo en nuestra estructura tributaria. Y eso necesita una correlación de fuerza en el país radicalmente diferente a la actual. Eso no es cosa de que se puede hacer con los 20 votos que tenemos en el Senado. 20 votos versus 18. Y eso no... Fíjense ustedes que una de las últimas votaciones en la Cámara en relación a estos temas tributarios fue 60 contra 19 y uno que no fue. O sea, una reforma de esta envergadura no puede hacerse sobre la base de que uno no se atrevió a votar y que uno no fue. O sea, esto necesita unas fuerzas políticas consistentes con una voluntad capaz de llevar adelante esa transformación. O sea, no se puede jugar con esa expectativa. Pero si no se genera esa reforma tributaria, por cierto que el país va a continuar en una fractura en que se va separando en dos partes que se ensanchan en la distancia que existe unas respecto de las otras. O sea, hay un problema de reforma institucional que yo siento cuyo punto de partida es la reforma del sistema electoral. Hay un problema de reforma en la base de la estructura económica, que es la reforma tributaria. Consecuencialmente hay la necesidad de una reforma laboral que permita establecer en nuestro país una negociación colectiva que sí le dé al sector laboral la posibilidad de tener unas nuevas relaciones. Este escándalo del multirut y de otros mecanismos para anular los derechos laborales que teóricamente existen, pero que en la práctica se niegan, son elementos que van acentuando una situación de segregación y de marginalidad de un sector de nuestra sociedad que ojalá seamos capaces de contar con la mayoría para que esto no perdure. Debo decirle que el año 97, antes del alejamiento de los senadores Flores y Saldívar hacia la derecha, tuvimos los votos suficientes para aprobar una reforma en esto en el Congreso Nacional. Lo aprobaron las dos cámaras, pero hubo un reclamo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo acogió y la ley se anuló. O sea, hemos estado cerca, hemos tenido la posibilidad
de avanzar hacia los votos que necesita una reforma de estas características, pero resulta evidente que el país no puede seguir avanzando en su desarrollo, llamémosle civilizatorio, con un esquema en que la negociación colectiva prácticamente no juega ningún papel. Yo no veo viable una sociedad moderna en que la negociación colectiva esté virtualmente anulada. Luego, se necesitan las reformas sociales en el ámbito de la educación, la salud y la vivienda. Aquí, desde mi punto de vista, tienen un mismo sino o un mismo sello, que es detener el proceso de debilitamiento del sector público y de poder restablecer y robustecer un sector que desde el Estado pase a ser el principal en un esquema mixto. Eso significa restablecer la educación pública. Está claro que el proceso de municipalización ha significado la postración de la educación pública en nuestro país. Y en eso yo, claro, reconozco y subrayo que el rol que ha tenido la presencia del movimiento estudiantil ha sido definitiva, porque hay que decirlo que el tema de la municipalización ha influido no solamente en quienes la piensan del punto de vista ideológico, sino que desde el punto de vista práctico. En la propia coalición de gobierno, mientras nosotros lo estuvimos en la moneda durante 20 años, se fue empapando nuestra propia coalición de fuertes influencias que defendían el municipio como el factor organizador de la educación. Por ejemplo, les puedo contar, yo como presidente del Partido Socialista en 2 ocasiones me tocó convocar a conferencias nacionales de educación del Partido Socialista y no pudimos tomar acuerdo. No pudimos tomar acuerdo porque una parte del partido, su estructura territorial, quería cambiar la municipalización y una parte muy influyente del partido, que eran los alcaldes, no la querían terminar. Entonces, claro, nuestros propios alcaldes pasaron a oponerse a propuestas que significaran desmunicipalizar. Por una razón muy simple, porque confirmando lo que es una de las debilidades de la municipalización, los diferentes alcaldes se fueron distanciando de cualquier empuje reformador de la municipalización, porque, lógico, pasa a ser parte de la bolsa clientelística con que en muchos lugares se ejercen las alcaldías. El proyecto que dejó el ministro Bulnes en este ámbito acentúa el problema, creo yo, por lo menos así tuve la posibilidad de decírselo al señor presidente de la República cuando nos recibió protocolarmente al asumir la presidencia del Senado, porque hoy el esquema de municipalización es que en cada edil puede constituir una dirección de educación municipal o una corporación municipal. Habitualmente estas corporaciones son de educación y salud. Y hay un proyecto que establece la voluntariedad para crear una nueva tipo de organización, que sería una agencia local por municipio, o una agencia local por 2 municipios, o una agencia local por 3 o más municipios, todo de carácter voluntario. O sea, podríamos tener, si se aprobara una ley de estas características, por corporaciones de educación y de salud, direcciones de educación municipal, agencias locales de un solo municipio, agencias bimunicipales, agencias trimunicipales, o sea, sería ya el caos completo del sistema educacional. El señor ministro de Educación no ha movido este proyecto, lo ha dejado ahí. Yo creo que lo ha dejado ahí porque él mismo se da cuenta que con este proyecto sería mucho peor de lo que hay. Pero tampoco el actual gobierno tiene una propuesta que pueda resolver la crisis crónica que se ha generado, ni más ni menos que la base del sistema educacional. Entonces, se necesita poder restablecer un sistema público descentralizado que, en mi opinión, no puede seguir siendo municipal, porque no podemos tener la educación fragmentada en 650 unidades independientes cada una de la otra, que finalmente han conducido a una segregación del sistema educacional tremendo. Luego tenemos la necesidad de restablecer el sistema de salud público. Hemos tenido en el curso del último tiempo un sistemático traspaso inducido desde el propio sector público hacia el privado de los usuarios o de los pacientes. Las cifras
reconocidas por la propia Asociación de ISAPRES, que han generado el año 2011 y el año 2012, en el primer semestre de este año y el año pasado, utilidades nunca antes tenidas por las ISAPRES. Según el propio gerente de la Asociación de ISAPRES, provienen este aumento exorbitado de la rentabilidad de los pacientes que el sector público le ha traspasado al sector privado a través del bono que promueve la actual autoridad del sector, es decir, aprovechando el sentido de urgencia con que se presentó la ley del auge, es decir, cuando el sistema público no tenía la capacidad de entregar eficientemente la atención que las personas tenían, este sistema público se obligaba, a través del sistema de garantías inmediatas, a atender a las personas. Si no las podía atender, tenía incluso que pagarle la atención al sector privado si es que no era capaz de hacerlo. Bueno, ahora lo que debía ser la excepción pasa a convertirse en la regla de las cosas, y desde el propio sector público se ha generado un chorro de recursos que se traspasan al sector privado por la vía que a los pacientes se les induce a trasladarse al sector privado. Y eso naturalmente que acentúa el problema crónico que tiene el país de la concentración de la riqueza en pocas manos, y ahora ya tenemos no solamente poderosas instituciones de aseguradoras, sino que además tenemos la integración vertical entre las clínicas y privadas y los que prestan los prestadores de servicio privados y las aseguradoras privadas en un nuevo sistema de concentración en el sector que para la tarea de disminuir la desigualdad pasa a ser uno más de los problemas a enfrentar en el próximo periodo. Así también, en el ámbito de vivienda, hemos pasado a retomar lo que era una política social que tiende a la bancarización. Se ha disminuido prácticamente a cero lo que se comenzó en el gobierno de Lagos, que era la llamada vivienda social sin deuda, y hemos retomado, ¿no?, la idea que el Estado facilita un subsidio, un bono, que induce a que la persona tenga que ir al banco a pedir el préstamo para poder completar el total de la compra, y estamos vuelta a que se genere un esquema en que queda en una pinza la persona y no tiene otra alternativa que endeudarse en el sistema bancario. O sea, la bancarización en este caso no es un progreso para las personas, sino que pasa a ser un factor que acentúa los problemas sociales que tienen los usuarios. Entonces, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista de los bienes públicos que el Estado debe ser capaz de generar y de crear, se acentúan los desafíos que debiese encarar un gobierno de las fuerzas progresistas en el próximo periodo. Naturalmente, en esto debiese yo agregar la previsión. Cuando se hizo la reforma previsional, que tuvo bastantes avances positivos, como la pensión básica solidaria y otros, en el gobierno de Bachelet, quedó un problema pendiente, un compromiso que tomó el entonces ministro de Hacienda, don Andrés Velasco, con los partidos de la Concertación y sus bancadas parlamentarias, que luego, a raíz de la crisis subprime, no se implementó, que era el proyecto de ley para crear una AFP estatal. O sea, yo entiendo que si estamos en un país en que se reclama del ejercicio de las libertades, entiendo que eso incluye el derecho de las personas a afiliarse a una aseguradora del sector público para la jubilación y no estar obligado, como es ahora, a tener que hacer sus opciones exclusivamente en el sector privado. Aquí, para los negocios, en este caso, la libertad está recortada. Y entonces, esta incongruencia del punto de vista conceptual, pero que tiene consecuencias prácticas bastante nefastas, porque a las personas se les obliga a los hechos a tener que afiliarse a un sector privado que no les entrega ninguna garantía de que ese ahorro va a significar la solución de su problema de previsión al término de su vida laboral, tiene por lo menos que enfrentarse, y un punto práctico de partida es el poder establecer una agencia pública para los fondos previsionales. En otras palabras, yo entiendo que tenemos un programa multilateral de iniciativas que
avancen en la dirección de poder restablecer lo público como legítimo,